Aquí en Modo País vamos a hablar de datos y puntualmente de protección de datos porque el tema toma una dimensión de la que quizás no somos conscientes muchas veces. Está con nosotros ya para hablar de este asunto Valentina Polié, que es gerente senior del Departamento de Asesoramiento Legal de KPMG. ¿Dije bien, Valentina? Muy bien, buenos días, ¿cómo Bienvenida. están? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, bienvenida. Uruguay tiene una ley en relación a esta cuestión de los datos y de la protección de datos que data del año 2008. Pero muchas veces no tenemos conocimientos de qué implica y a qué nos referimos puntualmente. Así que, si te parece, a modo introductorio empezamos por ahí. ¿Qué es la protección de datos y qué tan importante puede ser para la ciudadanía que está del otro lado? Muy bien. Bueno, sí, como tú decís, Uruguay tiene una ley desde el año 2008, la ley 18.331, que está inspirada en lo que es el modelo europeo de protección de datos. A raíz de esa ley, luego en 2012, Uruguay obtuvo lo que es la declaración de adecuación de la Unión Europea, por adecuarse y estar alineado a los estándares, y eso le permitió a Uruguay, bueno, posicionarse en buenos términos en lo que es la materia de protección de datos personales. Cuando hablamos de datos personales, me parece importante primero como definir, ¿no?, de qué hablamos. Es cualquier información que identifique o permita identificar a un individuo o incluso a una empresa, a una persona jurídica. Esa es una diferencia que tenemos respecto de la normativa de otros países, que solo refiere a los individuos. En Uruguay también los datos personales refieren a personas jurídicas. Acá concretamente estamos hablando, por ejemplo, para que la gente entienda, número de cédula, Exacto. número de teléfono. Teléfono, una imagen también, dirección. la voz, la dirección, sí, cualquier dato que me permite identificar. Exacto, y otros datos sensibles que se suelen tratar con mucho más cuidado, y no sé si aquí lo estamos tratando así, que son, por ejemplo, los de salud. Exacto. Hay ciertos datos que tienen un tratamiento y una protección especial que da la norma, como son los datos de salud, los datos que revelen temas de orientación sexual, de afiliación sindical. Hay datos que tienen una especial protección en la norma, como tú decís, que son los datos sensibles. Entonces, partiendo de esa base, la realidad es que a todos nos afecta lo que es la normativa de protección de datos. La protección de datos es un derecho humano, e implica ese derecho que tenemos todos los individuos de que nuestra información personal sea utilizada correctamente, ¿sí? Y tenemos derecho a proteger. Y en esa línea la ley sanciona determinados quiero decir, prevé determinados derechos que tienen las personas respecto de sus propios datos, ¿verdad? Como es el derecho a acceso. Yo tengo derecho a consultar a tal empresa qué datos tiene a mi respecto. Tengo derecho de solicitar que esos datos se rectifiquen si en algún momento quedan desactualizados, e incluso en algunos casos, con debida causa justificante, tengo derecho a solicitar que esos datos sean eliminados de la base de datos que lleva una determinada empresa en la cual yo por alguna razón estoy incluido. Claro, pues ¿cuál puede ser el principal riesgo quizás de todo esto? Que los datos sean utilizados con fines ilícitos, ¿no? Exacto. Allí está uno de los temores. Exacto. Esta temática lo interesante es que tiene como dos caras distintas, ¿verdad? A todos como individuos, como personas nos afecta, y después por otro lado está, bueno, cuáles son las obligaciones que quienes administran bases de datos y que son responsables, que es cualquier empresa, digamos, tiene como mínimo una base de datos de clientes, de proveedores, de recursos humanos. También las bases de videovigilancia son consideradas bases de datos. Ese es otro tema que podemos comentar después un poquito. Entonces tenemos lo que es la arista de individual, en la cual más que nada hoy en día con lo que es la difusión de la información, a todo lo que nosotros en nuestro diario vivir accedemos, todo el tiempo estamos dando nuestros datos personales. Es prácticamente imposible vivir aislados y no estar facilitando nuestros datos, ya sea en dispositivos o en aplicaciones o en páginas web, o incluso también en la clásica compra personal, que muchas veces nos piden nuestros datos. Ay, me dejas tu teléfono y tu email, ¿querés registrarte en nuestra base? Entonces, estamos como en el día a día permanentemente facilitando datos personales. Lo importante es tener conciencia y ser cuidadosos, ¿verdad? En dónde facilitamos los datos, tratar de minimizar la cantidad de datos que damos, saber también cuando damos aceptar en un dispositivo, en una aplicación, en una página web, bueno, tomarnos el trabajo, ¿verdad?, de
prestar atención y leer los términos y condiciones, a qué estamos aceptando, ¿verdad? Justamente en relación a eso, porque estamos todo el tiempo aceptando y vamos a lugares que, por ejemplo, para inscribirnos incluso en algo gratuito, muchas veces lo que vemos es esto es gratis, pero me están pidiendo muchos datos personales. Y muchas veces ya están premarcadas algunas casillitas que dicen que, por ejemplo, nos van a enviar publicidad o que pueden compartir esa información con otras empresas. Bueno, ¿cuáles son los riesgos reales a los que estamos expuestos para entender? Porque uno puede decir, bueno, ¿quién le importan mis datos? Se los doy, le doy mi correo, no pasa nada. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que podemos...? Porque esto de suplantación de la identidad, ¿en dónde está el riesgo? Lo sabemos un poco por los bancos, pero contanos vos, en la casuística, además, todo lo que ustedes ven. Claro, los riesgos, en primer lugar, y uno que puede parecer, digamos, banal, pero bueno, es que nos estén llegando constantemente correos, que nos estén llamando constantemente para ofrecernos cosas que realmente a veces resulta molesto. Y después está todo el tema de la utilización fraudulenta de datos que con mis datos pueden llegar a cometer ilícitos, Por ¿verdad? ejemplo, Fraudes, ilícitos bancarios, puedo yo ser perjudicado por el tema de las contraseñas. Tenemos que tener cuidado dónde introducimos las contraseñas, no guardar, vieron que las aplicaciones o mismo el teléfono muchas veces te dice guardar esta contraseña, porque claro, es muy difícil para uno acordarse de todas las contraseñas que pobre, además todas te piden características distintas, que un numeral, que un símbolo, que una... Entonces, tenemos esa tentación de guardar la contraseña, pero eso implica un riesgo de que esa contraseña después puede ser accedida y bueno, y con esos datos cometerse ilícitos, fraudes y bueno, estar expuestos a un eventual uso indebido de los datos por parte de terceros. Hoy la información es un activo, es impresionante, es el mayor activo. Entonces, es bien importante que como ciudadanos, como individuos, como que tomemos conciencia de eso y nos eduquemos en la materia, ¿verdad? Porque la norma está muy bien. Uruguay, como decía, está súper ayornado en la materia. La Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que es la dependencia, digamos, gubernamental, que tiene a cargo el control de toda esta materia, trabaja mucho, pero creo que hace falta más difusión y más educación en el tema para que la gente realmente tome conciencia de los riesgos. O sea, ¿verdad? para que se entienda a nivel informático estamos bien, vos igual llamás a tomar conciencia, pero digo, a niveles informáticos Uruguay no está mal parado. No me refería tanto al informático, sino a nivel normativo, ¿verdad? Informático, ahí ya entramos como todo en otra parte como de ciberseguridad, ¿verdad? Que también Uruguay ha trabajado mucho, pero nos referíamos más como a lo normativo de la norma está muy bien y da a los individuos los derechos que tiene que dar y establece para las empresas las obligaciones también que tienen que cumplir, ¿verdad? El tema es si hay control y si hay sanciones lógicas. Si hay control, si hay sanciones y si hay conocimiento, si hay información, porque muchas veces, y estuvimos hablando más de las personas, pero las propias empresas muchas veces desconocen las obligaciones que tienen respecto de todo ese acervo de información y de datos personales que manejan. ¿Verdad? Y si quieren entramos un poco en lo que es la otra faceta de lo que es a nivel empresarial. Todas las empresas deben registrar ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales las bases de datos que administran. Y como decía hoy un poco antes, por más pequeña que sea la empresa, en cualquier empresa tenemos lo que es una base de datos. Tenemos clientes, tenemos proveedores, tenemos personal a cargo, a veces tenemos bases de videovigilancia. Entonces, cualquier empresa, por chica que sea, debe registrar sus bases de datos. Esto no implica, siempre lo aclaro, registrar contenido, ¿no? Implica registrar que tal empresa es la responsable de tal base de datos, que es mi base de datos de clientes, que contiene tal tipo de información, que yo la utilizo para tales finalidades, que tomo determinadas medidas de seguridad, porque ahí también es muy importante que las empresas tienen la obligación de tomar recaudos y medidas de seguridad para evitar el acceso no debido a esos datos, la adulteración, las transferencias no autorizadas a terceros, ¿verdad? Está todo el tema que antes hablaba de lo que es la venta de bases de datos. Bueno, eso no es correcto. Tremendo. No debe suceder, ¿Y ¿verdad? dónde, si queremos denunciar que una empresa o que una web o, bueno,
incluso que en un organismo público se estén manejando nuestros datos de forma incorrecta, ¿a dónde podemos recurrir? Bueno, como decía, la agencia es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, URCDP. La web es datospersonales.gov.ui y allí están los canales para poder hacer las denuncias vía web. Incluso en la web de la URCDP, como decía, hay un montón de información, hay incluso cursos online sencillos y gratuitos a los cuales cualquier persona que esté interesada puede acceder. Tienen guías de protección de datos muy dinámicas y muy sencillas para el público en general. Y bueno, que permiten estar concientizados de la materia y bueno, y poder tomar en nuestro día a día, ¿no?, los recaudos mínimos para evitar los riesgos a los que podemos estar expuestos en caso de no tomar esas medidas de precaución respecto de nuestros propios datos personales. Y para las empresas también hay un montón de información, el registro de las bases de datos se hace online, que antiguamente cuando esto recién se puso en práctica, implicaba un formulario en papel con certificación notarial. Hoy se ha facilitado todo eso para que, facilitar lo que es el cumplimiento, ¿verdad? Claro. Claro, increíble además la velocidad con la que ha avanzado todo y hoy necesariamente en algunos temas uno necesita un asesoramiento, ¿no? Exacto, exacto. Es bien importante contar con asesoramiento para evitar, estar expuestos también las empresas a sanciones, a riesgos y también por el hecho de que con la globalización es prácticamente imposible que no estemos transfiriendo datos al exterior. Entonces ahí, si estamos en contacto con lo que es Europa, las exigencias son brutales y probablemente si tenemos clientes o proveedores, en Europa o en Estados Unidos, ellos mismos también nos estén preguntando, ¿cuál es la política de protección de datos de la empresa? ¿Cumplen con obtener el previo consentimiento informado cuando es necesario? O sea, que también se nos exija como empresas, al tener contacto con y estar transfiriendo o recibiendo datos de otros países, también estar ayornados en la materia y dar cumplimiento. Creo que falta mucho acá, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes o del otro lado de la pantalla. A mí me ha pasado de que llego a un lugar y me piden todos mis datos e incluso algunos datos de tipo de salud, por ejemplo, si tengo alergias, si tomo medicación, si tal. Y no hay ningún texto abajo que por lo menos diga cómo van a tratar mis datos. Y más de una vez yo he dicho, no, mirá, yo te puedo dar mi nombre, mi teléfono, todos estos datos. No estoy dispuesta a darlos, porque ¿para qué los necesitan? Sí, si no explica nada el documento. Ejemplo clásico de visitar, porque recién decía Valentina, estar en contacto con el exterior, ¿no? Visitar una página web de determinado medio y que te requieran las famosas cookies, ¿no? Uno acepta... Claro. Y de lo contrario, si no las acepta, te obliga a suscribirte. Bueno, siempre hay un camino intermedio de poder seleccionar qué es lo que queremos aprobar para que tengan nuestra información o no. El tema es que también para saber qué apruebo y qué no, un mínimo de información tengo que tener. Y a veces es natural, creo que nos pasa a todos, en esa vorágine de que queremos acceder, damos a aceptar a todos. Pero está bueno, ¿no? Informarse, frenar un poco y realmente contestar y aceptar a conciencia. Claro. Me parece que eso es súper relevante. Y respecto de lo que comentabas tú de que hay datos que a veces resultan excesivos, es uno de los principios de la norma, ¿no? Que los datos deben ser requeridos, deben ser los necesarios para la finalidad que yo estoy contratando de lo que yo estoy haciendo. Y las empresas, o el organizador de un evento, como el ejemplo que tú dabas, un evento, lo que sea. Los datos deben estar alineados a la finalidad. Y yo doy el consentimiento para que se usen, por ejemplo, si voy a participar de un sorteo, debería poder dar mi consentimiento para que se usen exclusivamente para ese sorteo. Y después... Claro, si me piden los datos para un sorteo, no tienen por qué saber cuál es mi mutualista, exacto, por ejemplo. Exacto. O sea, no pueden ser excesivos para la finalidad para las cuales estoy dando el consentimiento. A no ser que me dé, no sé, algo por el shock de haberme ganado el premio. Exacto. Por si te tiene que atender la emergencia. No, pero por ejemplo en esto, que a veces te inscribís en un lugar, porque hay un sorteo,
y de repente que te diga si esos datos van a ser utilizados solo por esa organización que hace el sorteo, si lo puede compartir con sus clientes, y yo decido si le dejo compartir con sus clientes o con el resto de los sponsors del evento, por Exacto. ejemplo, que después nuestros datos están por todos Por todos lados lados. y uno dice, ¿cómo llegaron hasta mí, ¿no? A Exactamente. ofrecerme algo que además hoy sabemos que con el algoritmo terminan sabiendo más que nosotros de nuestros propios gustos y hasta de nuestras necesidades. Exacto, sí, 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 y como decíamos hoy, o sea, la información y nuestra información es un activo súper importante, entonces Es muy importante. qué importante estar informados y bueno, y tomar las decisiones informadas y correctamente. Exacto. Muchas gracias por estos minutos, No, es un interesante gusto. charla y bueno, te invitamos en cualquier momento otra vez. Bueno, muchas gracias, buenos días.